Bienvenido al séptimo episodio del podcast Cómo Invertir.pe. El día de hoy vamos a tocar temas relacionados a los clientes que hemos venido atendiendo y ellos también nos han hecho preguntas sobre cuál es la situación del país, qué está sucediendo con las cajas, eh, qué dice el informe del Banco Central de Reserva, cómo estamos a nivel internacional, qué sucede con los bancos, con las empresas que se van del Perú y cuál es el futuro del 2024 y 2025 en el país. Entonces, hemos buscado información de fuentes confiables y vamos a hablar sobre qué está pasando en el Perú. También esto se va a complementar con algunas situaciones empresariales, dado que muchas de las situaciones que están sucediendo en los bancos o cajas también tiene un factor humano que es importante que se hable, aunque no siempre se dice abiertamente, y es cuál es la función de la gerencia o los directorios, ¿no? Recordar que en cualquier empresa, los bancos, empresas privadas o estatales, los periodos de los gerentes o los directores son periodos cortos. Entonces, muchas veces ellos actúan en base a intereses en ese periodo. Por ejemplo, ustedes sabían que muchos gerentes tienen bonificaciones o utilidades de acuerdo a cómo ha ido sus ratios en sus periodos de trabajo. Entonces yo les pregunto, si ustedes van a recibir una utilidad o una bonificación por su gestión de 5 años, ¿ustedes se van a preocupar en 6 años, en 10 años, en 20 años? Si su función es estar 5 años y sacar los mejores ratios, ¿será acaso que hay la posibilidad que esos 5 años alguien se preocupe por tomar decisiones a corto plazo, riesgosas a largo plazo, que le beneficie? Entonces, esto he visto también a nivel profesional en muchas empresas y es por eso que somos un país cortoplacista, en donde uno se preocupa en el corto plazo, no toma decisiones a mediano o largo plazo y esto genera riesgos que después son complicaciones en la productividad o la producción de cada empresa o país. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de algunos ejemplos en la realidad financiera actual, sobre Safi Blanco, Caja Sullana, otras cajas, algunas otras empresas que se están yendo del país y también qué significa esto, y sobre los ratios, los KPIs a nivel internacional, eh, y sobre los reportes del Banco Central de Reserva, el Instituto Peruano de Economía y Finanzas. ¿Ok? Entonces, acá tenemos algunas noticias, vamos a ir avanzando con cada tema y quiero por favor que comenten luego sus opiniones para debatir abiertamente en las redes sociales, en YouTube y podamos aprender juntos más sobre esta situación y sobre todo entender qué está pasando, porque recuerden, si no entiendes lo que pasa en tu país hoy, no vas a poder prevenir lo que podría suceder después y tomar decisiones basadas en circunstancias que no son las reales. Safi Blanco. ¿Qué pasó con Safi Blanco? Comentarle que a Safi Blanco lo conocemos nosotros como empresa. Tenemos varias empresas. Una de las empresas hacía temas inmobiliarios, ¿sí? Corretaje. Hace 5 años promovimos unas propiedades de Safi Blanco. La verdad es que personalmente me pareció una empresa muy confiable. Fuimos a sus oficinas, hablamos con sus gerentes. Si a mí me preguntaran dónde podrías invertir en el Perú, seguramente que sea Safi Blanco. Safi es una de las 34 Safis que hay en el país. Conocemos a 14. Y bueno, tienen todos los seguros de fondo, son avaladas por la SBS, la SBB, entonces aparentemente es muy confiable, ¿no? Sin embargo, ellos también tienen problemas. ¿Qué pasó con Safi Blanco? Ellos administran fondos de inversión pública. Recordad que las SAFI son entidades que administran fondos de pensiones, ¿ok? Entonces, ellos tienen un fondo en soles de 117 millones de soles y en dólares de 53 millones de dólares. La finalidad es obtener rentabilidad a través de instrumentos financieros a corto plazo. ¿Qué sucedió? Desde el 2022 dejaron de pagar capital, a algunos les pagaban intereses. Estamos hablando de muchas familias afectadas por cientos de millones de dólares y soles. Cambios
en la gerencia, en el directorio, extraños, toma de decisiones de los directorios sin conversarlo, consensuarlo con los inversionistas. Entonces, todo esto es, digamos, el paso a paso de qué puede suceder después, ¿no? Que básicamente es declararse en bancarrota y decir qué va a pasar con los fondos de los clientes, de los inversionistas. Y bueno, muchos clientes confían en instituciones privadas o públicas que son avaladas por la SBS, SMB, porque hay un fondo de seguro. Este fondo de seguro protege, es revisado cada 3 meses y protege algo más de 100.000 soles. Sin embargo, los inversionistas de Blanco Safi tienen un perfil donde invertían más de 100.000 dólares. Entonces, ellos están siendo protegidos en una quinta o sexta parte. Una de las frases de uno de los clientes de Blanco Safi, según la información que es pública, indica: me convocaron a una reunión el año pasado, estamos hablando de 2023, para decirme que ese fondo ya no existía, el fondo inicial que él había invertido. Que había habido una asamblea en la que habían anulado ese fondo y habían creado otro fondo llamado BP7. En esa asamblea a la que yo no fui, ojo, a la que yo no fui, una persona firmó como si yo hubiese dado un poder y yo no di poder a nadie. ¿Qué quiero poner en cuestionamiento aquí? Las verdades que no se dicen, lo que hay detrás de la banca, lo que hay detrás del sistema financiero, lo que este sistema en realidad significa. Ser avalado por la SBS SMB es muy importante, es algo institucional, es algo que fortalece al país, pero no es confiable. De todas maneras, no te asegura la tranquilidad de tu inversión. Y tienen que estar conscientes de eso. Por eso, hay otras alternativas en el mercado que también tienen que evaluar. Es decir, no porque no tiene el fondo seguro de depósito, no sirve. No porque está avalado por la SBS, no está avalado, no funciona. Puede funcionar. Puede que no funcione tan bien, pero puede funcionar. Pero ese no es el factor. El factor es que incluso empresas avaladas presentan este tipo de inconvenientes. Entonces, siempre opino que más allá de invertir en una institución con el 100% de confianza porque tiene todos los seguros y es avalado por todas las instituciones financieras, es que inviertan en resultados y que inviertan en empresas y personas confiables que conozcan quiénes dirigen esa empresa para que al menos puedan tener la oportunidad de dialogar y no sean uno más en la lista de cientos de miles de personas que van a ir a cobrarles. ¿Ok? Entonces, de nuevo, una SAFI blanco que maneja más de 500 millones de soles, según lo que dice uno de sus clientes, fueron capaces de eh, hacer una firma falsa para tomar una decisión de cambiar de fondo y esto genere luego eh, un desbeneficio en su capital y sus intereses, eso no está bien en ninguna parte del mundo, ¿no? Y si ustedes entran a LinkedIn y demás y verán al gerente, último gerente general que convocaron, él estuvo 2 meses antes de que se declaren en bancarrota, en quiebra. Él también menciona que hicieron muchas cosas extrañas internamente para que él asumiera esa responsabilidad. Entonces, en cualquier institución, así manejen cientos de millones de soles o dólares, como se dice, se cuecen habas y es muy importante que todos estén muy informados. Caja Suyana, ¿qué pasó con Caja Suyana? Caja Suyana es una de las entidades de cooperativas, ahorros y cajas más fuertes del país. ¿Okay? Las cajas dependen también de las municipalidades. Eh, la Caja Suyana fue intervenida por la SBS el 11 de julio de este año, o sea, hace unos días, debido a que la entidad financiera presentó un acelerado deterioro de su solvencia. La disolución de esta entidad se oficializó el 14 de julio. Ojo, dice un acelerado deterioro de su solvencia. ¿Qué sucedió? Si bien es cierto, se notaba que la caja Suyana tenía ciertos inconvenientes, 30 horas les tomó disolver
la caja, mover los fondos y subastarlo a otra caja. En 30 horas, la SBS apoyó esta decisión y se dieron de quiebra y una recompra de otra entidad sin que la municipalidad lo sepa, sin que los clientes lo sepan. 30 horas es algo que nunca se ha visto. Suele tomar semanas o meses este proceso, pero en la caja Sullana tomó horas, menos de un día, o un poquito más de un día. Entonces, el alcalde Mogollón de Sullana menciona lo siguiente, ¿no? Alcalde Mogollón asegura que el sistema de las microfinanzas está en peligro a raíz del cierre de la entidad financiera y que no se puede ir impunemente los directores que han manejado más de 30 años esta caja municipal. Hemos presentado una acción popular para que esta normativa se reconstruya o se elimine porque favorece injustamente a las microfinanzas. Porque de lo contrario le va a pasar a las demás cajas lo mismo que Sullana. Hemos realizado también una acción de amparo, porque no es posible que en 30 horas se intervenga, se elaboren los documentos para que se realice el proceso de adquisición o compra y sea a espaldas de la municipalidad, que también son los interesados. No puede ser que en 30 horas suceda todo esto con una desinformación completa. La superintendencia ha actuado prácticamente de espaldas a la municipalidad, conjuntamente con COFIDE. Esta solicitud de intervención no nos ha mencionado, a pesar de que nos reuníamos todas las semanas con ellos para saber la situación de la caja. La superintendencia ha actuado prácticamente de espaldas a la municipalidad, ¿no? Veamos el caso concreto. El 11 de julio es intervenido, el 14 de julio, en un acelerado proceso de deterioro, se oficializa la quiebra, ¿no? Pero la empresa financiera redujo su patrimonio en más de 50% en 12 meses. ¿Qué significa con esto? Por eso le decía que se nota cuando hay algo extraño y va sucediendo, ¿no? Reducción de patrimonio de la caja o de cualquier empresa de 50% en 12 meses significa que los accionistas o los directores han sacado su capital, han reducido su participación. ¿Por qué creen que lo hacen? ¿Por qué ustedes sacarían su dinero aceleradamente de un lugar donde lo tienen guardado y un negocio próspero? Fácil, porque va a desaparecer. Porque algo sucede que los demás no saben. Porque ustedes tienen una información que otros no lo tienen. Entonces retiras tu dinero para justamente adelantarte a ese mal momento y rescatarte tú. Por eso, esto es una acción que largamente es dudosa, ¿no? Eh, bueno, como sabemos, la Caja de Piura ganó este proceso acelerado de concurso de compra y ha absorbido la cartera de Caja Sullana. Cuando se absorbe una cartera, se absorbe a unas condiciones muy ventajosas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las demás cajas? Al cierre de abril del 2024, o sea, este año, las cajas municipales de ahorro y crédito en el Perú reportaron utilidades de 14.537.000. ¿Ok? ¿Qué significa esto respecto al mismo periodo del 2023? Una caída del 77% respecto al año anterior. 77%. Entonces, ¿está pasando algo con las cajas? Definitivamente, yo creo que el sistema financiero local está pasando por un problema grave. En total son 12 cajas municipales que operan en el Perú. Al cierre de abril se reportaron resultados negativos en 6 de las 12 cajas y positivos en las otras 6. Sin embargo, ahondando un poco más en qué tan positivo ha sido, vemos algunas cosas que también nos llaman la atención. Primero veamos a lo bueno, ¿no? Las cajas que han tenido ganancias. Hasta el año pasado, en julio, que son las fechas donde dan sus reportes semestrales, donde participamos también, personalmente participo y voy a ver cómo están las cajas. La caja Arequipa es la caja número 1 del país. Ahora es la número 2.
La caja número uno del país en ganancias es la caja Cusco, con 22 millones. La caja Arequipa con 15 millones. La caja Piura con 6 millones. La caja Huancayo con 5 millones. La caja Ica con 2 millones y la caja Trujillo con 730.000 soles. Ahora yo les digo, que hayan ganancia en una entidad financiera de 730.000 soles, 2 millones, 5, 6, es muy bajo. Esto, una financiera, una caja, no suele tener ganancias o utilidades tan bajas, porque es una entidad financiera avalada por la municipalidad, que recibe ahorro de sus trabajadores y una serie de beneficios que significa también que está sucediendo algo. Entonces yo diría incluso que la caja Trujillo y la caja ICA están muy cerca de generar resultados negativos el año que viene o al finalizar este año. ¿Cuáles son las 6 cajas que están en rojo? La caja Sullana, que lidera el top, con menos 33 millones. Caja Tacna con menos 1 millón. La Caja Metropolitana de Lima tiene una pérdida de 685.000 soles. Y la Caja Metropolitana es digamos, el vehículo por el cual los clientes estatales cobran sus sueldos. La Caja del Santa tiene una pérdida similar, la Caja de Paita una pérdida similar y la Caja Miners menos 484.000 soles de pérdida. Pregunto, ¿esto qué significa? ¿El Perú está en una situación grave? Decir que está en una situación muy grave sería un análisis más profundo, pero que estamos en problemas y en una posible crisis, sí. Es por eso que creo que debemos ver opciones diferentes a las instituciones bancarias convencionales, porque ellos significan confianza. Y si no están generando esa confianza, yo creo que está bien ver otras alternativas. Em, Ejemplo de una empresa que se va del país, Bodytech, por ejemplo, ¿no? Tras 16 años se va de Perú. No tiene que ver con financiero, pero ¿por qué lo menciono? Hay centros comerciales, en pandemia 2022, 2023 cerraron más de 40.000 empresas. La situación de Perú está en una recesión que se está recuperando, dicen. Nosotros desde el punto de vista inmobiliario vemos que las casas se mueven, las ventas más lento, los precios han bajado. Entonces, todo esto aunado a que una cadena como Bodytech se vaya del país después de 16 años, significa algo, ¿no? Yo creo que el mercado de consumo se ve afectado porque justamente hay menos consumo o menos dinero para consumir internamente, ¿no? Y también entrando un poco más allá a una explicación del día a día, ¿no? De la calle, ¿por qué las cajas están perdiendo dinero? Principalmente es porque la gente ya no ahorra como antes. La gente lo que está haciendo en vez de ahorrar es retirar su dinero o pedir créditos, lo cual significa salida de dinero del sistema. Eso lo compensas con la entrada de dinero. Las cajas, ¿cómo ganan dinero? Las cajas, cuando tú depositas para ahorro, ellos te dan 5%, 6% en soles al año. Y cuando ellos te lo prestan a 20%, 30, 40% al año. Esa diferencia es la balanza positiva que hace que tengan ganancias. Pero ¿qué pasa si ellos, por ley, están obligados a prestar dinero? Que sabemos que es hasta un 90%, porque el 10% tiene que tenerlo ahí de encaje. Prestan dinero o desembolsan dinero los clientes, su dinero que está ahí en sus cuentas, y no ingresa, sucede este déficit. Y este déficit hace que el saldo contable y el saldo disponible comiencen a variar. Que tú tengas disponible 100.000 soles, pero no lo puedes retirar porque contablemente no está. Entonces, yo creo que es una reflexión y cada uno tendrá su opinión, así que creo que hay que estar muy atento a lo que está pasando en el país y por eso nosotros
hemos revisado el informe del Instituto Peruano de Economía y Finanzas y de Banco Central de Reserva para destacar algunos temas importantes. En el informe del IPE mencionan que, bueno, como saben, el año pasado hubo un colapso de algunos bancos en Estados Unidos y Europa, ¿no? Los bancos más chicos, pero los bancos más chicos pueden estar a la altura de un BCP, un Interbank, un BBVA, ¿no? Esto ha reavivado el temor a nivel internacional. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hay que revisar para ver si un país está bien o mal, ¿no? ¿Qué factores? Vamos a revisarlo rápidamente, ¿ya? Uno, liquidez suficiente. El sistema financiero tiene que contar con liquidez suficiente para responder ante sucesos macroeconómicos país, ¿ok? Entonces, en enero del 2023 se acumuló más de 130.000 millones en activos líquidos en Perú, lo cual es casi 3 veces lo exigido por la SBS. Entonces, en el factor liquidez, estamos bien, estamos bien. Eso también venía de la mano de que los bancos y las financieras se estaban recuperando. Por lo cual, si ahora está pasando esto en las cajas, habría que ver si esto se va a cumplir y si realmente vamos a seguir contando con la liquidez, quizás no 3 veces, quizás 2 veces, pero de todas maneras en este punto creo que estamos bien. Morosidad es un factor importante, ¿no? En el Perú la tasa de morosidad en el sistema financiero se ha incrementado en los últimos años, de un mínimo de 1,4% en el 2007 a 4,3% a fines de 2022. ¿Qué significa? Que desde 2007 hasta ahora la tasa de morosidad se ha triplicado. ¿Qué significa? Que cuando te prestan dinero, tú lo devuelves en volumen, la tercera parte cumple y las otras 2 terceras partes no cumplen, ¿no? A tiempo. Cuando se genera morosidad en un país, uno tiene que compensar esa morosidad buscando préstamos. Esos son gastos financieros que te generan un sobreendeudamiento. Ese sobreendeudamiento hace que tú trabajes para pagar créditos a una tasa más alta de la que tú pensabas, o pidas dinero que no pensabas pedir, por lo cual tienes menos capacidad de consumo. El PBI interno disminuye, si el PBI interno disminuye, la situación del país se ve afectada. Entonces, sí, en tema de morosidad hay un problema en el país. Eh, pero se está tomando acciones y en el 2024 se está viendo algún tipo de recuperación, pero es un punto a observar. Moneda estable. El, siempre se ha dicho que por qué Perú, a pesar de todo, su moneda es tan estable, ¿no? A pesar de que está la pandemia, guerras en el extranjero, inflación, no se dispara tanto como otros países, ¿no? Y bueno, la realidad es esta, ¿no? La resistencia del sistema financiero frente a variaciones abruptas en el tipo de cambio se ha fortalecido en los últimos 25 años. Entre el 1999 y el 2023 el porcentaje de créditos en dólares se redujo del 80% al 25%. ¿Qué significa? Menos gente se endeuda en dólares. Por lo cual, si el sol se reduce y tienes menos capacidad de pago de tus deudas, menos personas se van a ver afectadas porque las personas se endeudan en su moneda local y no en dólares. Entonces, digamos que su deuda va a estar proporcional a sus ingresos. Entonces, sí se ha visto una reducción de créditos en dólares. El sol se ha convertido en una de las monedas más fuertes de la región, gracias a un buen manejo de la política macroeconómica. Por ejemplo, estamos por encima en volatilidad, tenemos menos volatilidad que el peso chileno, colombiano y mexicano. Baja inflación y tasas de interés estables como cuarto punto. Eh, nosotros, si bien es cierto, tenemos una de las tasas de inflación más altas de los últimos 20 años, seguimos siendo uno de los más bajos de Latinoamérica. Entonces, eh, es positivo a nivel macro, aunque nosotros no tengamos hoy por hoy
la menor inflación, ¿no? Nuestra inflación ha crecido, no es al nivel de otros países. Por eso nos observan como un país relativamente confiable. Esto demuestra la fortaleza de la moneda peruana frente a entornos de incrementos en precios, lo que permite que las inversiones realizadas en el sistema financiero sean relativamente buenas, menos vulnerables a perder su valor en el tiempo. Y bueno, después hay fortalezas a nivel macro que se va a revisar el PBI y demás que les comenté, creo que no vamos a entrar en ese punto, pero estamos también, si bien se ha sido golpeado por la pandemia, se está recuperando el proceso de consumo interno. Tenemos un sistema regulatorio prudente y políticas macroeconómicas buenas, por lo cual se considera que el Perú puede soportar una crisis financiera. Sin embargo, no significa esto un crecimiento muy alto, ¿no? Sino una desaceleración. ¿Okay? Yendo al informe de estabilidad del sistema financiero, mira, qué importante. Existe un informe de estabilidad del sistema financiero, el BCR. Y aquí hemos subrayado solamente tres temas que vamos a tocar ahora. Uno, la economía peruana crecerá para el 2024 3%. Hasta ahora, proporcionalmente, va creciendo 3,1%. Entonces, estamos mejorando. Sin embargo, no es lo óptimo, pero está mejorando. Eh, Ahora, estas proyecciones se pueden ver afectadas por otros temas, ¿no? Tales como riesgos internacionales, inestabilidad con política, los nuevos gobernantes, y algo muy importante son los factores climatológicos, el fenómeno costero, el cierre de carreteras, podría afectar esto en alguna medida, pero estamos yendo a positivo. El sistema financiero mantiene adecuados niveles de capital y colchones provisionales buenos, superiores a los registrados en los últimos años. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, la rentabilidad a septiembre de 2023 en comparación a lo de 2022 está menos dinámico en colocación de créditos, eh, estamos registrando ganancias, ¿no? El sistema financiero registró utilidades anualizadas por encima de septiembre de 2023, pero por debajo del 2022. ¿Ok? Entonces, bueno, el Perú tiene que tener planes de contingencia. Vemos proyectos como el proyecto de Chancay, el puerto de Chancay, que va a generar también todo un crecimiento en la parte norte de Lima. Recuerden que cualquier crecimiento país tiene que estar acompañado de infraestructura, acompañado de una red de salud, acompañado de una red de carreteras, desagüe, puentes, un nivel vial, seguridad, tiene que haber temas domiciliarios. No solamente se trata de tener un megaproyecto, sino que todo lo que está alrededor no colapse por este megaproyecto, ¿no? Entonces, en conclusión, uno, el sistema local está en problemas. Está en problemas. Dos, probablemente más cajas cierren. Ya dijimos cuáles son las cajas que tienen menos ganancias, esas son las primeras candidatas, ¿no? Recomendaría la caja Tacna que tengan cuidado. Tres, deberían ver opciones alternas, hagan su debida diligencia para analizar cada opción, pero háganlo, vean alternativas. Cuatro, vean al extranjero como una posibilidad. Quizás no para inversión, quizás para protección de capital, ¿no? Y cinco, infórmense. Hay muchos talleres de capacitaciones. No confíen solamente por lo que el sistema financiero local les dice, porque el sistema financiero local promueve la inversión local, promueve el ahorro local, para que tú des tu dinero a cambio de un 5%, pero tú te den dinero a ti a cambio de un 30%. Entonces, ¿qué esperas escuchar de un sistema que le conviene que eso siga fluyendo? No te van a dar la información. Acá, dentro del país, no vas a encontrar necesariamente la información que estás buscando para proteger tu capital fuera de este sistema. Entonces tienes que buscar alternativas que hablen sobre finanzas internacionales,
tú buscar información afuera, en el extranjero, y también evaluar tus posibilidades de emprender empresas, hacer negocios y demás. Standard Poor's, que es le pone una puntuación de riesgo a cada país, todavía considera al Perú como un país confiable. Las próximas elecciones son muy importantes para que esto se mantenga positivo. Y dependiendo de eso, también podemos actualizar la información y demás. Entonces, creo que hemos dado una información valiosa para el sector, para que sepan un poco el resumen que está sucediendo en el país y tomen las decisiones adecuadas. Nosotros estamos siempre atentos a las noticias, a las últimas novedades y vamos a trasladar a ustedes interpretación de reportes o informes que haya acerca del sistema financiero para que ustedes estén prevenidos. Muchas gracias, espero los vemos en el siguiente capítulo del podcast y esto es todo por hoy. Iván Araca, CEO de comoinvertir.p. Gracias.